Bueno, soy Fernando, misionero laico en Kenia. Desde hace 6 años que vivo en Kenia y ahora me encuentro peregrinando a Belén. Soy periodista de formación y el periodismo me llevó a cambiar de vida, ¿no? Me llevó a encontrarme con el Señor. Pienso muchas veces que el periodismo es buscar la verdad y en esa búsqueda de la verdad, ¿no? y a la que debe ser llamada el periodismo, aunque no siempre lo hagamos, me encontré con la verdad. Nazco en Madrid, en una familia católica, crezco siempre yendo a colegios católicos, ¿no? Y viviendo la fe con normalidad dentro de mi familia. Siempre digo que mis padres representan un poco a Marta y a María, ¿no? Porque mi padre es el ejemplo espiritual en casa y mi madre un poco el amor en acción hacia las personas que siempre hemos tenido en la vida cerca de nosotros. Crezco en ese ambiente totalmente normal y con una vida muy fácil, ¿no? En el que todo se me da fácil. Y en el momento en el que llego a la adolescencia, que empieza a ser complicada en los estudios, en mi comportamiento en casa, eh, el día que llego a los 17, 18 años decido voluntariamente dejar de participar en la parte espiritual de casa, que era ir a misa los domingos especialmente, y poner a Dios en un cajón. Y como Dios es muy bueno, pues me aceptó el que lo apartara de mi vida y el vivir desde entonces sin Él. En esa vida sin Él y en ese apagar la conciencia, pues yo encontraba vacío tras vacío, pero seguía ahí, ¿no? Al poco tiempo pues me di cuenta de que eso no me hacía feliz, pero seguí viviendo esa vida que básicamente era dedicada a los placeres, ¿no? Y a mí mismo, mucho a mí, no solo en las drogas, en la fiesta, en mi relación con las mujeres, todo era dar gusto a mi ombligo, ¿no? Dar gusto a mis placeres personales, a mis pasiones, y así viví prácticamente desde la adolescencia, la universidad, a trancas y a barrancas voy sacando el periodismo, ¿no? Después de estar en dos universidades y, y consigo mi primer trabajo en Melilla, porque ahí estaba destinado mi padre. Mm, Hago prácticas en la COPE, después consigo trabajo en la tele en Melilla y poco a poco en Melilla, bueno, voy descubriendo una realidad que no conocía, pues la realidad de convivir mucho con Marruecos, ¿no? como país vecino, la realidad musulmana. Hay una pequeña comunidad judía también en Melilla y una comunidad hindú más pequeña todavía, pero esa realidad y esa convivencia en Melilla me llevan al año 2014, en el que coincide con mucha presión migratoria en La Valla, ¿no? En la frontera de Melilla. Y recuerdo que un compañero de trabajo me dijo: "Joder, estando aquí, yo me entregaría a lo de, ¿no? Estando aquí, el foco de la noticia cambia, es verdad que cambia cada mes, cada semana, cada día, depende, va variando. En ese momento estaba en Melilla, todos los medios del mundo iban a Melilla para cubrir lo que pasaba en La Valla y ahí me metí de lleno, tanto que todos los días, muchas noches, saltaba de la cama para ir a La Valla, ir a Marruecos, a cubrir la realidad de los jóvenes africanos, casi todos del oeste, que llegan por esa ruta, ¿no? Hasta Marruecos. En esa realidad es donde el Señor salió a mi encuentro. Ahí me encontré con el Evangelio vivo, con que todo lo que yo había escuchado desde pequeño, cosas muy sencillas, ¿no? Pues la felicidad que hay en los pobres, los últimos serán los primeros, cómo Dios da de comer al hambriento, pues a través de nuestras manos. Todo se me iba representando muy de frente, ¿no? Y ahí, poco a poco,
empecé a tirar de un hilo del que sigo tirando y espero tirar el resto de mi vida, ¿no? Que es ese hilo en el que el Señor va acercándose, ¿no? y dejando que te acerques y alejándose, ¿no? En una relación de amor, ¿no? En Melilla, bueno, en La Valla, con los inmigrantes y su fe, descubro de nuevo a Dios o vuelvo a la fe sin practicar la fe, sin rezar, a solas. Seguía viviendo esa vida que había llevado hasta entonces, trabajar de lunes a viernes. Las drogas iban en aumento porque encima ya era con el propio sueldo, ¿no? Y luego viajes y todo, no tenía nada ahorrado, ¿no? Tengo varias experiencias ese año más, voy a los campamentos del Sáhara en Argelia, de refugiados saharauis, y después en julio estalla el conflicto en Israel y Gaza y cumplo mi sueño de ir a vivir un conflicto desde dentro, ¿no? Y poder también contarlo y no solo de oídas, pero bueno, ese sueño que tenía desde que empecé periodismo, desde que empecé a estudiar periodismo, lo cumplo en el verano de 2014. Ya el Señor iba haciendo cosas sin yo ser muy consciente de ello. Ese viaje a Israel y a Gaza que cambió mi vida, aproveché para ir a Belén, porque también hemos escuchado hablar de Belén desde pequeños, si, de una forma u otra, y si no por los villancicos, ¿no? Y entonces fui a Belén porque allá había nacido Jesús y ahí me derrumbé, porque me sentí como desnudo delante del Señor. Aquí ya no hay máscaras, aquí ya está, no hay mentiras, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Lloré mucho en la capilla, ¿no? En la gruta de Belén. Volví a España de ese viaje intenso, ¿no? Entre Jerusalén y Gaza, y empecé a preguntarme qué me quería decir Dios con todo eso, ¿no? Con todo lo que me estaba pasando. Me pasé un año con esa pregunta en el corazón: ¿qué me quiere decir Dios? ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué me quiere decir Dios con todo esto que me está pasando? Y al año me propusieron ir a Calcuta. Y esa fue la respuesta del Señor, porque yo llevaba a Madre Teresa, o su ejemplo, su carisma de los pobres, esa radicalidad que debe ir muy dentro de mí, ¿no? Lo de la parte radical de Madre Teresa y de saber que existían los últimos, me llevó a decir sí directamente: me voy a Calcuta y a lo mejor me quedo. Y fui a Calcuta muy predispuesto a quedarme, no me quedé, estuve 2 semanas, pero decidí que me volvería a vivir a Calcuta. Volví a España, compartí en casa, en el trabajo, empecé a organizar todo de la forma en la que hace Dios las cosas, que es muy suave, ¿no? Porque tenía un apartamento recién comprado, ¿no? En el que estaba pagando, un coche, un buen trabajo, era una ruptura, ¿no? Y dejar, siempre me imagino a mis padres diciendo: ya teníamos a Fernando ya estable y otra vez rompe el tablero y dice que se va a Calcuta a vivir, ¿no? Pero tenía en mi corazón que me tenía que ir a Calcuta, ¿no? Años después me decía el sacerdote que me acompaña siempre, que desde entonces, que lo que está claro es que el Señor te habla ahí. Vamos, y hasta que no diga otra cosa no nos movemos, ¿no? Y entonces me fui a vivir a Calcuta el 28 de diciembre del 2015, porque quería empezar el año ahí. El año 16 el Papa Francisco canoniza a Madre Teresa y yo lo vivo en Calcuta con las hermanas y con la humildad con lo que lo hubiera vivido Madre, ¿no? Me preguntaba un día una hermana: ¿qué pensaría Madre de todo esto? Y yo, pues que una misa rápida y volver al trabajo, ¿no? Hubiera dicho Madre Teresa: nada de grandes fiestas en el Vaticano, ¿no? O grandes celebraciones. Y me pasé el año viviendo con ellas. Ahí, a mitad de año, vuelvo a hacerme otra pregunta: ¿qué quieres de mí? Estoy aquí viviendo con las hermanas, ellas están haciendo su vida, ahora ¿qué quieres hacer con la mía? Entonces empiezo a usar una palabra que no había utilizado en mi vida, que es la palabra discernimiento. No sabía que existía el verbo discernir, porque vivía, como he dicho, pues
como pollo sin cabeza, ¿no? Y sin discernir nada. Me voy, de hecho, a pasar unos días en un seminario en Goa por San Francisco Javier también, por visitar a San Francisco Javier y a intentar que el Señor me dijera dónde. Yo te digo que sí, pero dime dónde. A lo que una hermana un día me dijo, el Señor no te va a decir dónde, te dirá, cuando lleguemos ya verás dónde. Y dije, ahí entendí que no iba yo conduciendo el coche, que tampoco iba de copiloto, sino que iba en el maletero y debía ir en el maletero a ciegas a donde el Señor me llevara, y en eso consistía el sí, ¿no? Vuelvo de vivir un año en Calcuta, me pongo en manos del padre Javier Sigris y me organiza casi todo el año, ¿no? Me propone hacer Emaús, ir a Fátima, Jerusalén, de misiones a Chile con la parroquia, y me pego a él. De forma muy natural también el Señor nos puso, o me puso siempre en todas las experiencias, pegado a él, ¿no? En Chile con los mapuches, pues en la misma casa en la que estaba él, durmiendo, alojándose. Todo el año lo pasé bebiendo mucho del padre Javier y él con mucha suavidad acompañándome en un discernimiento que él me decía que entraba de puntillas, que era entre Dios y yo, y que él no podía entrar entre lo que había entre Dios y yo, sino que me podía acompañar, y así lo hizo. Al final del año, como no tenemos nada claro, vuelvo a Calcuta, que es cuando me dice que el Señor me habla ahí y que ya no nos movemos hasta que diga otra cosa. Y al llegar a Calcuta, los padres misioneros de la Caridad de Madre Teresa me invitan a entrar en la comunidad. Después de haber hecho una experiencia con ellos, ese año me invitan a entrar en la comunidad de padres misioneros de la Caridad, a lo que en oración, después de 3 días, digo, pues Señor, si esto es todo lo que me pides, esta ruptura con el mundo, a cambio de todo lo que tú has hecho por mí, pues yo te doy mi vida y ya verás tú cómo me llevas a darla por los niños. ¿Por qué por los niños? Porque el hilo conductor de mi vida, desde muy pequeño, siempre han sido los niños. Y no hice otra cosa que fuera periodismo porque siempre consideré pues el magisterio o una guardería, que era como mi sueño infantil, pues algo muy de chicas, ¿no? Y no me llevo por ahí. Pero años más tarde lo fue cumpliendo, ¿no? Le digo que sí al Señor, a darle mi vida. Entro en los misioneros de la Caridad en Roma el año 18, en marzo, el 19 de marzo del 18, porque entraba una amiga mía también como monja contemplativa en las misioneras de la Caridad. Digo, bueno, entro de mano de una monja que ya entra en Estados Unidos y entro en Europa, pero así algo de bendición y de protección llevaré para la vocación, ¿no? El entrar con una hermana. Y nada, estoy un año en Roma de formación, y de ahí me mandan a Kenia a continuar la formación, que ahora los padres misioneros la tienen en Kenia centrada pues por la mayoría de vocaciones africanas. Tienen ahí la filosofía y después la teología en Roma de nuevo. Cuando llego a Kenia, las señales que el Señor me manda a través de los niños empiezan a darse, ¿no? Pequeñas señales en apostolados que siempre me llevan los niños, en el hospital dando la comunión me lleva a la planta de los niños, y tengo un montón de encuentros con el Señor en los niños, que ninguno es tan fuerte como para que yo dé el paso de eso en lo que habíamos quedado, ¿no? De dar la vida por los niños y de llevar lo que yo llevaba dentro. El año 21 aparece una niña con parálisis cerebral, con malnutrición severa, llamada María, que sus padres pues la escondían en casa, la encerraban con candado, la escondían detrás del sofá. Entonces yo empiezo a seguir la vida de María un poco desde la comunidad. Vienen mis padres a verme a Kenia, vamos a casa de María, nos la encontramos escondida y le digo a la madre, me voy a llevar a María. A lo que la madre me dice, ok, llévatela. Se lo vuelvo a repetir en ese momento suajili, cuando tal, y en inglés, sí, he entendido que te la lleves. Voy a hablar con los padres, voy a hablar con las hermanas y nos vamos a llevar a María. Meses después nos llama en otro ataque que le da de dejar a su hija encerrada y abandonada y sola en casa. Y vamos con la comunidad y con los trabajadores sociales y rescatamos a María, digamos, y la sacamos a un hogar de niñas. En ese momento yo le
le comunico a mi superior, ¿no? A mi formador, que estoy dispuesto a dejar mi formación y dedicarme a cuidar a esa niña, aunque solo tenga que cuidar a esa niña el resto de mi vida. Yo sabía que diciéndole eso a mi formador de dejar la formación iba a ser un mensaje bomba y me iba a llamar al orden para hablarlo, ¿no? Lo hablo con el formador, me mandan a ver al obispo de la diócesis de Ngong, en la que estamos en Kenia, a las afueras de Nairobi. Y cuando voy a ver al obispo casi se me olvida hablar de María, porque al obispo lo que le planteo es que en Estados Unidos están las hermanas, las Sisters of Life, las hermanas de la vida, que llevan el carisma de la vida, que hay muchas fundaciones, ONGs dedicadas a la vida, pero que en los slums, ¿no? En los vertederos de Nairobi, entregando su vida a salvar bebés, no hay nadie, no hay personas consagradas. El obispo, después de varios encuentros muy bonitos, porque el primero, no sé si fue el 7 de octubre, que es el Rosario, Nuestra Señora del Rosario, el siguiente me llamó el 12 de octubre, en la Virgen del Pilar me llamó su secretaria para verme, para darme cita, y en 2 o 3 encuentros el obispo al final me dijo: empiézalo y si es de Dios dará frutos, y ya lo veremos, y si no es de Dios pues no dará frutos. Y cuando es algo de Dios, yo creo que en alguna parte de nuestro corazón está muy convencida de que es de Dios, independientemente de que nuestra parte humana tenga miedos, inseguridades, muchísimas. Todos esos meses hubo muchas lágrimas en la capilla, hasta que yo entendí que el Señor me estaba pidiendo a mí, no se lo estoy pidiendo a los demás, te estoy diciendo, ¿qué harás tú? ¿No? Hay veces que el Señor, ¿no? Madre decía, cuando Jesús dice, busqué a alguien que me consolara y no encontré a nadie. Y Madre Teresa añadía, be the one, ¿no? Sé tú esa persona que consuela a Jesús. Entendí que me estaba pidiendo a mí lo de María, y a través de María fue como empecé, ¿no? En enero del 22 salgo, después de un proceso largo de discernimiento, de mucha oración, me mandaron a hacer ejercicios los padres para que lo reflexionara. Salgo de la comunidad y duermo unos días en un orfanato, me acogen en un orfanato de niñas, de 28 niñas, donde María estaba acogida cuando la habíamos rescatado. Después de unos días en esa casa de acogida, encuentro una habitación cerca para vivir y poder organizar mi vida, ¿no? Yo como madre soñaba con empezar viviendo en el slam, tenía ya una casa dentro del slam para vivir, pero el Señor me llevó a vivir justo fuera, ¿no? Y empiezo así, así empieza Mary's Children, que en las siglas las comparte con MC, con Misioneras de la Caridad, porque había una hermana que siempre que hablábamos de Misioneras de la Caridad, hacíamos bromas, ¿no? De muchos cambios, mucha confusión, porque el Espíritu Santo, cuando dejas que fluya, pues parece desde el mundo que hay confusión. Y ella siempre me decía en bajito, y Mary's Children, ¿no? Entonces siempre digo que Mary's Children es, entre otras muchas cosas, parte del corazón de Madre, ¿no? De Madre Teresa, porque como todo el mundo sabe, Madre Teresa, San Juan Pablo II, fueron en su vida bandera de la vida, ¿no? Y contra el aborto allá donde fueron, ¿no? Y quizá es esa rama pequeñita de niños que le falta a las misioneras de la caridad, que tienen hermanos, hermanas, padres, y le faltaban los niños. Entonces Mary's Children nace para dos cosas que el Señor puso en mi corazón. Cuando yo le pedí en Calcuta otra vez también que quería de mí, fue la primera vez que sentí que los niños del aborto tenía que llevarlos a la Virgen y que Él haría el resto. Que la Virgen María haría el resto. Y así es como empieza, y ayudo una a una a madres como puedo, ¿no? En el vertedero, pues voy, a una le compro algo de comer, me encuentro con otra que no tenía ni dónde dormir, iba de casa en casa, durmiendo embarazada, y le alquilo una casa afuera. Niñas de todo tipo, ¿no? Porque pues el SIDA en los vertederos de Nairobi fluye casi como los riachuelos, ¿no? Del basurero. Muchas niñas con menores de edad las echan de casa, ¿no? Cuando se quedan embarazadas los padres, luego vuelven a encontrar su camino, pero empiezo
acompañarlas, lo cual en Kenia y en África, en la cultura que un hombre entre en un hospital o en un parto no está muy abierto todavía. Cuando yo llegaba al hospital y me preguntaban, ¿es usted el marido? Y les decía, no, soy el sustituto, porque no hay marido. Y entonces, poco a poco, fui rompiendo esas barreras y aunque gente no lo veía allí, ¿no? Algunas señoras, pues, ¿cómo has entrado en el este? Yo entendía que Dios me llamaba a poner amor donde no había amor. Porque yo siempre pensaba en mi hermana, en sus amigas, dando a luz en nuestros países, ¿no? En España, rodeadas de amor. Ya no te digo de excesivo amor, de flores y globos en el parto, pero sí con una mano de una madre, de un tío, de un... Entonces, poco a poco fui ayudándolas de forma individual, una a una, cada una con diferentes necesidades, pues pagar una habitación, la comida, la ropa, los pañales, lo que fuera. Y a los meses empiezo a buscar, ¿no? Alguien me dice, sueña en grande, ¿no? Piensa en grande. Y busca terreno para tener un hogar de madres. Y yo podía soñar en grande, pero no veía en la cuenta que hubiera dinero para soñar en grande, ¿no? Entonces me vino un libro, ¿no? La paz interior, de Jacques Philippe, que muchísima gente conoce, que una de las cosas que decía es que los santos se aventuraban y se lanzaban a cosas sin ver. Es decir, a comprar un edificio para un convento, lo que sea, sin ver que en las cuentas había posibilidades. Y entonces, en ese ejemplo de los santos, me apoyé y dije, pues voy a buscar terrenos, aunque no haya dinero. Y en ese buscar terrenos, el Señor me llevó a encontrar un terreno que se vendía, que no tenía dinero para comprar y que le propuse a la dueña alquilar, pero un terreno que era lo que yo buscaba, porque era como tener a todas las madres juntas, un poco con los estándares que tienen en Kenia, ni mucho lujo ni muy pobre, casas medio de piedra, medio de chapa, pero bien hechas, con 16 habitaciones, de las cuales 2 estaban en medio. Las 2 de en medio las convertí en capilla y todo lo demás los convertí en habitaciones, cocina, cuarto de despensa, oficina, todas las necesidades, ¿no? Y poco a poco fui cambiando la imagen del terreno, ¿no? Del compound que me había encontrado cuando llegué. Fue todo muy rápido, entran las madres a la vez que entro yo en la casa, con lo cual fue todo un poco trastabillado. Yo estaba convencido que los inicios iban a ser duros, ¿no? Por experiencias anteriores en la vida. En Calcuta no fueron fáciles los inicios. Siempre en los inicios de algo hay dificultades que hay que derribar y no hay que rendirse, ¿no? Y así fue. Me sobrepasó de hecho, pero fueron duros, ¿no? Porque pues una pelea entre unas, otra que denuncia porque quiere cobrar por estar ahí o que no quiere irse, el cómo entra una madre pero cómo sale luego, diferentes problemas que nos fuimos encontrando, ¿no? Que yo encontré la solución poniéndolo en la cruz, ¿no? Hace años mi superior me enseñó, uno de mis superiores, que me trajo a Medjugorje, ¿no? Me dijo, cuando estás en crisis, ¿qué haces? Y yo, muy listo y con mucha experiencia en la vida, le dije, bueno, dejo que pase el tiempo, porque sé que las cosas están abajo y luego están arriba y al final, después de un mal momento, ¿no? O viene uno bueno. Y me dijo, no, sacerdote santo, un polaco, muy bueno. No, 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 vete a la cruz. Y es verdad, y desde entonces se lo digo a todo el mundo, cuando vas a la cruz entiendes todo, no solo el amor, pero también entiendes el sufrimiento, que es lo que más nos cuesta entender, ¿no? Y ese sufrimiento por el que yo fui cuando comencé, ¿no? O por el que me hicieron pasar, lo entendí en la cruz, porque no sé si San José María decía, ¿no? Si al Hijo de Dios le han hecho esto, a mí un pobre pecador y un pobre discípulo, que no le van a hacer, ¿no? Y así fue como pasé esos principios, fuimos aprendiendo la experiencia, registramos en Madrid Mary's Children, ¿no? Para tener la contraparte en Madrid y tener una cuenta también que nos asegurara y que nos diera un poco de garantía, siempre y cuando que no pasara nada en Kenia, ¿no? Porque nunca sabes, siendo un país relativamente estable, puede pasar cualquier cosa.
hicimos la contraparte en España, donde siguieron llegando donaciones, ¿no? Nunca hemos pedido nada porque mi formación de Madre Teresa me lo impide, ¿no? Y siempre tengo conversaciones con las personas que, no, pues haz esto, una campaña para recaudar porque podrías llegar más lejos. Nuestra opción es que sea la providencia, y es muy bonito porque en la providencia ves la mano de Dios muy claramente, ¿no? Siempre respetando todas las opciones que hay en la Iglesia, que es tan rica, ¿no? Pero la nuestra es que sea Dios el que cuida a esos niños porque son suyos, ¿no? Yo también muy al principio de mi discernimiento y de empezar Mary Children, se lo dije y lo hablamos: Señor, los niños son tuyos. Y esto es además muy claramente porque son africanos y es evidente, ¿no? Pero si quieres que los cuide, me tienes que ayudar a mí. Si tú quieres que yo los ayude, y en ese contrato empezamos Mary Children, y así ha sido hasta hoy, ¿no? Y no nos ha faltado, como un día escuché también a Madre, nunca hemos dicho que no a nadie por falta de recursos o por falta de medios. Hemos podido decir que no por otra cosa, ¿no? Pero por falta de dinero, ropa, pañales, comida, nunca hemos dicho que no, ¿no? Mary Children lleva desde 2022 pues atendiendo poco a poco cada vez a más madres también, hasta un momento en el que un día una madre que estaba en la casa, llegué y le pregunté cómo te llamas, y me dijo su nombre y me preguntó a mí: ¿cómo te llamas tú? Y yo, pues mira, Fernando, pero se reía mucho la gente porque ya empezamos a no conocer, ya a ver un movimiento de madres en el que yo a lo mejor iba y venía y no me conocían, ¿no? Siempre que alguien me pregunta si el fundador de Mary Children soy yo, siempre digo que es la Virgen, y es María, ¿no? Esta niña, siendo hija de protestantes, se llamaba María. Yo no la llamé María, me la mandó el Señor así, y siempre pensamos que es la fundadora, ¿no? La que usó el Señor para fundarlo. Bueno, después de 3 años en los que Mary Children ha ido creciendo, hemos ido aprendiendo y mejorando, y todo ha ido funcionando cada vez mejor y recibiendo muchísimas manos que me ayudan, ¿no? Llegó un chico keniano hace 2 años, que es el primero de los algunos que han venido, que de verdad vino con el corazón por la vida, ¿no? Y a entregar su vida por la misión. Eso hace 1 año y medio me llevó a plantearme ir a Belén, a la fuente de la vida, donde nació el bebé más importante, para conocer precisamente la misión de la vida, ¿no? Y conocer en qué consiste la misión que el Señor nos ha encomendado y ha empezado en Kenia. Me paso el año pasado entero rezando, ¿no? El año 23, el año 24, y a mitad de año doy el paso de decir: me voy a España y me voy camino de Belén, ¿no? Como la guerra entre Israel y Gaza va siendo un poco imprevisible, había mucha cancelación de vuelos. Cuando yo decido ya que me vengo de Kenia para ir a Belén, me propone Carlota hacer el camino lebaniego. Me voy a hacer el camino lebaniego, que va desde la costa, desde San Vicente de la Barquera hasta la Cruz. Yo desconocía de su existencia, pero bueno, el ir a la cruz para mí fue un mensaje del Señor que me decía: no hay vida sin cruz, no olvides que no hay vida sin cruz. Y ahí, muy rápido, se me metió en el corazón hacerlo peregrinando. ¿Por qué? En el momento que empecé a peregrinar, pues no sabía tampoco muy bien por qué. Voy a Belén para entender la misión, voy a la fuente de la vida, pero ¿por qué? Vamos, no lo entendía yo, mi familia un poco menos, y mi hermana me decía: pues con lo rápido que vas en avión, ¿por qué vas a gastar 1 año en hacerlo? Y después de meses peregrinando, pues el Señor me ha ido respondiendo por qué, ¿no? Lo primero que me enseñó es que, yendo peregrinando, primero el ruido del mundo baja, todo es más lento y nos da tiempo a estar juntos, ¿no? Yo creo que en esa rapidez en la que vivimos, muchas veces el Señor tiene complicado entrar por el ruido, sobre todo, ¿no? Porque necesita silencio. Total que después del camino lebaniego paso un mes en Madrid ya organizando la salida, ¿no? para peregrinar.
le pido al obispo de Getafe, a don Ginés, que me dé su bendición para comenzar el camino, y me dicen que su primer día de agenda libre era en octubre, el 8 de octubre, y yo le digo a su secretaria que me amoldo al obispo y salgo una vez tenga su bendición. La siguiente fecha después del 8 de octubre, que era especial para mí, ¿no?, para salir, era el 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar. Y el Señor lo agendó todo y lo preparó todo para que yo el día 12 de octubre estuviera saliendo desde Santo Toribio de Liébana. Empiezo a andar un día, 2 días, el tercer día me ofrecen ya mucha ayuda, ¿no? Pues llevaba a un sitio y estaba el hostal o el albergue reservado y pagado por alguien para mí. Había un hombre que llevaba, ¿no?, un matrimonio muy bueno en Cantabria que ayuda a los peregrinos, me propuso que me invitaba a comer y que me acercaba a comillas, a lo que yo empiezo a entender que lo primero que quiere el Señor es que aprenda a dejarme ayudar, ¿no?, y a esa humildad que requiere el dejarse ayudar y el saberse necesitado. Ese fue como el primer aprendizaje que todos yo creo tenemos, pero en mi caso, pues dejarme ayudar y que yo no sea independiente y autosuficiente, pues me costaba, ¿no?, cuando empecé. Me pongo a caminar, llego hasta Loyola, por el norte de España, y en Loyola se me mete, pues como tenía formación o había estudiado con los jesuitas, hacer el camino ignaciano, unirme a San Ignacio, que en San Ignacio se uniera a mí a caminar. Así que cuando me preguntaban, ¿vas solo? Pues mira, vamos el Señor, la Virgen, ahora se ha unido San Ignacio y veremos quién más se une en el camino. Y así fui hasta Manresa, después entré a Francia, después en Italia viajé a Roma con la intención de pedir la bendición al Santo Padre, pero se puso enfermo, con lo cual cuando llegué a Roma fui a visitarle al hospital, a rezar en el Hospital Gemelli, delante del hospital, y al salir de Roma el Papa salió del hospital, se puso o se recuperó y pudo salir del hospital. Bueno, después de 8 meses peregrinando, 7 meses y medio, llego a Medjugorje con muchísima ilusión, ¿no? En el camino, al final y en la vida, vamos o voy a retos, ¿no? Y entonces, pues si uno era llegar a Francia, otro era llegar a Roma, llegar a Asís, salir, llegar a Medjugorje era otro paso muy bonito, ¿no? Y llegar a esta tierra de la Virgen. Desde que llegué a Medjugorje, desde antes de llegar, desde meses antes, la providencia me había dado, a través de una mujer argentina que organiza peregrinaciones, me dijo, cuando llegues a Medjugorje, yo quiero regalarte 3 días de alojamiento. Así que cuando vayas llegando me avisas. Ella estuvo un poco antes, no coincidimos, pero le hacía ilusión, como me dice muchas veces la gente que me ayuda en el camino, me hace ilusión participar en tu camino, ¿no?, de una forma o de otra. Siempre digo que con oraciones es como mejor me pueden acompañar, pero después la providencia se encarga de que no me falte de nada y de hacerme ver el Señor a través de la providencia que el camino no es mío, que es Él quien lo ha propuesto y que es Él quien lo va a llevar a donde quiera llevarlo, ¿no? Antes de salir me decía un ermitaño, el destino no es Belén, el destino es el cielo. Pasamos por Belén, pasamos por donde sea, pero el verdadero destino es al cielo y caminamos al cielo, ¿no? Desde que salí hasta hoy solo he parado de recibir providencia por parte del Señor, ¿no? En Medjugorje recibo ese alojamiento cuando llego, me ponen en contacto con los españoles que estaban aquí y con uno de los españoles, con Emilio, que vive aquí hace muchos años. Yo le pregunto que después de esos días de alojamiento, ¿dónde puedo alojarme? En algún convento, que si conoce alguna comunidad, me habla de una comunidad contemplativa. Y en el último momento me dice, si quieres te puedes venir a mi casa. Me acoge Emilio, luego me meto con otros grupos de españoles a conocer otros grupos españoles que me invitan a ir a Mostar, que me hacía ilusión, ¿no?, también por la época de la guerra, porque mi padre estuvo en esta zona en misión. Y después viene otro grupo de españoles y entonces era como que se me alargaba, que la Virgen me decía, todavía no te vas, ¿no? Yo venía para estar como una semanita, sí tenía claro que unos días quería pasar en Medjugorje, pero la Virgen me la ha extendido a 2 semanas exactas, ¿no? Entonces voy a pasar 2 semanas en Medjugorje. En
en realidad, el discernimiento y el hacer la voluntad de Dios, como aprendí hace muchos años, es que si la Virgen quiere que me quede aquí, si el Señor quiere que me quede aquí, me quedo aquí y no llego a Belén, ¿no? Y eso no siempre lo entiende todo el mundo. Incluso desde dentro de la iglesia me decía el otro día un sacerdote, no, a Belén llegas. Y yo, bueno, si el Señor quiere, si quiere que me quede. Y me llegó una foto el otro día también de una imagen con la Virgen, de fuera de Medjugorje, pero que decía, sigue caminando, yo voy contigo. Y entonces dije, bueno, quiere decir que puedo salir de Medjugorje, que puedo continuar, que la Gospa y que la Virgen María va a acompañarme en el camino, y así es, ¿no? Porque hasta me han regalado una pequeña figurita de la Virgen para que pueda llevarla, ¿no? En la peregrinación. Así que después de 2 semanas conseguiré salir de Medjugorje, que es una tierra que yo desconocía. Había estado 4 días hace unos años en el Festival de la Juventud, que llegué escéptico, como llegarán muchos. Me había consagrado a la Virgen de Fátima, había estado en Lourdes, con ese escepticismo, como fui a Garabandal también, pero entendí al llegar que al final la Virgen no tiene fronteras para estar contigo y con sus hijos, que es verdad que las apariciones siguen aquí desde hace 44 años, pero que en tu habitación, cuando invocas a la Virgen, tu madre está y está contigo, y cuando me vaya caminando, pues va a venir conmigo. Y puede quedarse aquí, y va a seguir quedándose aquí en las apariciones, y a la vez puede estar conmigo, que esa vez es algo que yo creo que no nos entra en nuestra estructura mental, ponerle límites a Dios y a su madre, ¿no? El sueño que tengo en el corazón para Mary's Children es que la Virgen de la Vida, que nos ha hecho un escultor hace pocos meses, ¿no? Nuestra Señora de la Vida, que la cultura de la vida, que la misión por la vida, que es Mary's Children, llegue a cuantos más países mejor. Te diría que quiero que llegue a todos los países del mundo. De hecho, la Virgen la hemos empezado, la primera que hicimos, debajo pone 1/206, la segunda 2/206, para hacer 206 vírgenes en tamaño grande, ¿no? En tamaño 1,60, 1,70, para llevarla a cada país del mundo. ¿Por qué? Porque si algo llevo dentro también es que la lucha por la vida, ¿no? La defensa de la vida, contra la cultura de la muerte, es la batalla más importante de nuestro tiempo. Para mí no existe otra batalla más importante que la defensa de los no nacidos, ¿no? Y quiero que Mary's Children vaya hacia todos los países, y en cada país adaptarse al apostolado de cada país, ¿no? O sea, no es lo mismo la necesidad que hay en Madrid, en el santuario de vida que esté en Madrid. No hay tanta necesidad de que haya un hogar para madres, porque hay muchísimos brazos, hay muchísima información, hay muchísimas asociaciones que ayudan a la madre, todo, que en países que tienen menos capacidad, ¿no? Aparte de por las ayudas o por las facilidades que ponemos a veces en nuestros países para ayudar a los demás, ¿no? Y en los países de África o de Hispanoamérica, pues la idea sí que será más un hogar de vida, con un santuario de vida en el que la Virgen sea el centro, y que alrededor podamos ayudar a madres jóvenes en situación de riesgo en sus embarazos, ¿no? Para que se pierdan cuantas menos vidas mejor. También nos ha llevado a entender un poco la cultura de la vida, ¿no? Y Mary's Children nos ha llevado a entender el aborto desde la vida, no a enfocarnos en la muerte y no pensar que esos niños que mueren a causa del aborto están muertos, porque están en el cielo, porque van al cielo y tienen algo que decirnos, ¿no? Y esa voz a esos niños es también la que queremos dar en cada sitio en el que esté la misión de Mary's Children, ¿no? Pero dar voz a esos niños. Para eso nos hemos apuntado este año a colaborar con la diócesis de Getafe, en la que estamos en Madrid, a participar en una marcha por la vida que hacen en Cubas de la Sagra, donde las madres que tienen algún bebé en el cielo bautizan a sus bebés, les ponen nombre, ¿no? Como decía este año el obispo, decía, no, lo que no se nombra no se ama, ¿no? En realidad, y entonces las madres van ahí, participan en una procesión, en oración, con el obispo de Getafe,
bautizan a sus bebés, les ponen nombre y empiezan a sanar y a tener una relación personal con ese bebé que tienen en el cielo, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? ver la sanación o la curación de esas madres también en nuestra parte del mundo, ¿no? Bueno, y para colaborar con la misión de la vida, ¿no? con Mary Children, siempre pedimos oración, ¿no? Yo creo que la oración es lo más importante y lo que en realidad mueve el mundo y en lo que nos sustentamos en Mary Children. Que esa oración, ¿no? de cada uno, al final nos hace llegar manos para ayudar, para servir, materiales, ¿no? Ropa, todo lo que necesitamos para los bebés, la capilla, la sacristía, todo lo ha montado, en realidad, la oración, ¿no? Y quiero terminar, ¿no? Madre decía, soy un lápiz en manos de Dios. El lápiz no hace nada, todo lo hace Él, ¿no? Y entonces, si de verdad nos viéramos como ese lápiz y nos dejáramos usar por el Señor, la providencia llega, ¿no? Y el Señor va a dar de comer y va a vestir a sus hijos siempre.